La carretera que une Torla con el Valle de Ordesa termina en un amplio aparcamiento que va a ser el punto de partida de nuestra ruta. Muy próximo a él se encuentra la mole del Tozal del Mayo, escarpe vertical y casi exento del resto de las paredes que configuran el valle. Con su imponente figura, parece vigilar nuestra llegada y los primeros pasos de nuestra marcha. Desde el comienzo de la ruta y mirando en dirección sur, se divisa un enorme paredón calcáreo casi vertical, del que sobresalen algunas proas como desafiando al vacío. Parece mentira que por estos escarpes pueda existir una senda, pero así es. Se trata de la Senda de los Cazadores, cuyo recorrido nos permitirá acceder a la Faja de Pelay, una de las rutas fundamentales para divisar en su conjunto el Valle de Ordesa y las cumbres que lo rodean. Para llegar a su inicio, debemos cruzar el río Arazas e inmediatamente atravesar un denso bosque de hayas entre el que aparecen algunos pequeños prados. Enseguida comienza un ascenso fuerte y continuado, en el que las lazadas del camino se abren paso entre una masa forestal de hayas y pinos, un rico bosque de umbría que aporta riqueza al suelo, a menudo cubierto de una alfombra de hojas secas y musgo. La subida no tiene descansos y ofrece escasas perspectivas debido al denso arbolado, pero nuestro esfuerzo va a verse compensado con creces. Tras casi 2 horas de ascensión y 700 metros de desnivel, llegamos a un pequeño refugio junto al que se encuentra el mirador de Calcilarruego. Desde aquí la vista es espléndida. Debajo de nosotros se extiende Ordesa, que muestra su morfología glaciar de valle con forma de U, amplio, cóncavo, tapizado de una vegetación que no da tregua. Sobre el valle, los macizos montañosos de El Gallinero, la Fraucata o el Tozal del Mayo, y como imponente telón de fondo, las cumbres del Tellón, el Casco o la mítica Brecha de Rolando. Nombres emblemáticos que traen recuerdos de hazañas montañeras de los tiempos en que estas montañas fueron conquistadas. Abismos de vértigo se convierten en elemento esencial del paisaje, y en ellos algunos árboles se aferran al suelo en lugares inverosímiles, como queriendo demostrar que también la vida tiene hueco en este mundo vertical. La senda continúa en dirección este por la Faja de Pelay, un resalte calcáreo que discurre entre 1900 y 2000 metros al pie de los acantilados de la Sierra de las Cutas. El fondo del valle queda lejano, como separado de nosotros por un abismo de silencio y distancia. El camino atraviesa breves praderas, bosques de gran belleza y canchales entre los que no es difícil sorprender al sarrio,
animal en otro tiempo amenazado, pero que hoy puebla en buen número estas montañas gracias a la protección que ha disfrutado. Nuestro caminar se ve acompañado por gran cantidad de formas vegetales de ricos colores: rododendros, pino negro, alguno retorcido por la dureza del clima. La presencia de la carlina, planta sin tallo que aparece en los prados y a la que tradicionalmente se le ha atribuido capacidad curativa de los males de riñón y propiedades mágicas como protectora de animales y personas. El serval de los cazadores es otro curioso árbol que aparece en este tramo de la ruta. Es fácilmente reconocible en otoño, cuando ofrece sus ramilletes de frutos de un rojo intenso y muy apreciados por los pájaros. En algunos países europeos se utilizan para hacer licores, conservas o incluso mermeladas. El árbol puede alcanzar hasta 15 metros de altura, pero son más frecuentes los ejemplares de menor tamaño. En algunos casos, la senda se encarama encima de proas elevadas sobre el valle, y a medida que avanzamos, vamos ganando perspectiva del Circo de Soaso. Se trata de un imponente anfiteatro de origen glaciar que constituye la cabecera del Valle de Ordesa. Nuestro horizonte queda cerrado al norte por las cimas de Monte Perdido, Cilindro y Sun de Ramón, cumbres que superan los 3.000 metros y que constituyen el llamado macizo de las Tres Sorores. En contraste con los agrestes picos, cubiertos de nieve buena parte del año, los prados del fondo del Circo de Soaso, jugosos y apacibles, sirven de lecho al joven río Arazas que discurre entre ellos lento y perezoso, como si se resistiera a abandonar este lugar. Nuestro camino desciende suavemente hacia el circo entre una formación abierta de pino negro, mientras el resto del valle va quedando a nuestras espaldas. Al acercarnos, divisamos con nitidez la cola de caballo, cascada en la que las aguas de alta montaña del Arazas se abren en abanico sobre los estratos calcáreos. Esta espectacular cascada, situada a casi 1.800 metros, se precipita por un desnivel de 100 metros de altura. Es un buen lugar para disfrutar de unos momentos de descanso con el telón de fondo de las cumbres, mientras observamos cómo otros montañeros se disponen a alcanzar Góriz, quizá Monte Perdido, quizá La Brecha, o quién sabe qué lugar de la alta montaña de Ordesa. Reemprendemos el camino, dejando el río a nuestra izquierda, y tras atravesar las praderas de Soaso, llegamos a un hermoso y conocido lugar, Las Gradas. Se trata de un conjunto de pequeñas cascadas formadas al superar el río los estratos calizos horizontales. En algunos lugares, las limpias aguas han excavado pozas en las que el río toma tintes azulados que parecen jugar con el blanco o el gris de la roca. Mientras contemplamos este hermoso lugar, vienen a nuestro recuerdo aquellos primeros viajeros que a partir del siglo XIX frecuentan estos parajes. Viajeros románticos, herederos del espíritu de la Ilustración, que vienen de la otra vertiente de los Pirineos y quedan prendados por el encanto natural del cañón del Arazas. Mitad científicos, mitad aventureros, personajes como el botánico Ramón de Carboniers, el conde Roussel o el más tardío Briet van transmitiendo en sus escritos, sus fotos y sus mapas el atractivo de Ordesa. El excursionista de nuestros días todavía puede recuperar aquel espíritu romántico y dejarse seducir por los encantos de Ordesa. Basta para ello alejarse de los pueblos y los coches y tras varias horas de camino
asomarse atónito a los precipicios que se abaten sobre el cañón del Arazas. Aunque la contemplación del agua nos atrae, hemos de continuar nuestro camino valle abajo, siguiendo al propio río que parece marcar nuestra ruta. Tras atravesar una pequeña llanura de prados, entramos en un denso bosque de hayas, en el que la luz se esfuerza por taladrar el dosel de hojas para alcanzar a duras penas fugazmente un suelo sumido en una mágica penumbra. Es un lugar poblado de troncos grises, rectos y altos que cierran la panorámica a nuestro alrededor. Poco después, y siempre en descenso, alcanzamos las cascadas de la cueva y el estrecho. En ambas, el río Arazas se precipita desde considerable altura, creando un espectáculo cuya visión siempre cambiante nos magnetiza. Queda por recorrer el último tramo hasta el aparcamiento, y para ello optamos por atravesar el río por el puente del Paso de los Bucardos. Ya en la margen izquierda continuamos un suave descenso y poco antes del aparcamiento, fin de nuestra ruta, el camino se hace completamente llano y el arbolado toma proporciones grandiosas. Los abetos y las hayas se alzan rectos y altivos, formando un techo casi impenetrable, aunque algún rayo consigue iluminar las tiernas hojas y crear bellos efectos de luz y penumbra. Nuestra excursión termina al cruzar el mismo puente donde comenzó. Bajo él discurre el río más sereno que aguas arriba, y frente a nosotros se yerguen las moles del Tozal del Mayo y el Gallinero, recias y contundentes, como si quisieran indicar el final de un camino que nos ha permitido disfrutar de algunas de las mejores perspectivas de Ordesa. Un camino que recorre praderas y bosques, proas y farallones de vértigo, ríos serenos y hermosas cascadas. Un camino que, en fin, posibilita disfrutar de algunos de los muchos atractivos del Parque Nacional de Ordesa.